Buenas tardes, mi nombre es Avilés Ponce Javier Isaac, soy de la carrera de Ingeniería Industrial, curso el segundo semestre y el tema que voy a tratar es sobre tratamientos térmicos. Primeramente hay que conocer el concepto de qué es el tratamiento térmico y cuáles son sus objetivos. Los tratamientos térmicos se realizan en un horno en que las piezas metálicas se calientan a alta temperatura en una atmósfera gaseosa, controlada y elegida en función de las propiedades que se desean modificar: dureza, superficial, ductilidad, resistencia al desgaste y aspecto estético, etc. La etapa final del ciclo de tratamiento térmico es el temple, que consiste en un enfriamiento controlado de las piezas para llevarla a la temperatura ambiente. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento térmico? Eh, un tratamiento térmico es cuál es el proceso que involucre calentamiento o enfriamiento de piezas, buscando alterar las propiedades físicas del elemento. Los tratamientos térmicos se pueden aplicar a materiales cerámicos o poliméricos, pero en el campo de la ingeniería mecánica, el grueso de las aplicaciones se refleja sobre materiales metálicos. El orden de conseguir buenos resultados a la hora de realizar un tratamiento se debe tener primero que todo un conocimiento del material sobre el que se va a trabajar, su composición, sus propiedades mecánicas iniciales y la manera en que fue fabricado. Existe una serie de factores que deben ser controlados en el procedimiento, como son la velocidad del calentamiento, la velocidad del enfriamiento, el tiempo que permanece la pieza en una temperatura dada, la atmósfera de la pieza, si requiere cierta cantidad de un gas en la cámara de calentamiento, la presión a la que está sometida. Y bueno, vamos a ver lo que es cada uno de los tipos de tratamientos térmicos y qué es cada uno de ellos. Primero tenemos al temple y revenido. Quizás en estas alturas nos estemos preguntando qué es el temple, para qué sirve o con qué elementos se suele utilizar esta operación. En primer lugar, es importante decir que definimos el tratamiento de temple como la operación mediante la cual se consigue calentar un acero a temperaturas entre los 750 grados centígrados y los 1300, entre esas dos cantidades, para posteriormente enfriarlo de forma controlada. Así pues, según el tipo de material, el tiempo que se ha estado calentando y la forma en la que se ha hecho se puede conseguir en una variedad inmensa de dureza. Es importante mencionar que también que después de realizar el tratamiento de temple, se realiza un tratamiento de revenido. Esto porque en una temperatura entre 200 y 300 grados centígrados, para conseguir reducir la fragilidad de las piezas. También es importante conocer los aceros que se puedan tratar mediante el temple y revenido. Normalmente este tipo de tratamientos te permite tratar con cualquier tipo de acero que esté destinado al uso industrial. Por último, es importante añadir el tratamiento de temple y revenido a mejorar propiedades muy concretas en los aceros. Por ejemplo, la resistencia al desgaste, la dureza excelente, ductibilidad mejorada y resistencia de tracción. Entre los algunos materiales para templar y revenir son el F125, el F114, el F522, el F521, el 131, el 2344, el 2379, el 2842, entre otros. Tenemos ahora la cementación. La cementación trata sobre un proceso de tratamiento termoquímico, austenítico, que se aplica en las piezas de acero, incluso aquellas que son prácticamente hierro. Durante este proceso se enriquece tanto la capa exterior como con carbono o con carbono o con carbono y nitrógeno para mejorar las propiedades. El objetivo del tratamiento térmico de la cementación es endurecer la pieza aportándole una alta dureza, pero sin llegar a modificar la composición del núcleo, creando así una pieza tenaz, resistente a la fatiga
y al desgaste provocando el trabajo de roce. Entre los que cabe destacar los materiales más adecuados para la cementación tenemos el bajo en contenido de carbono como el ST52, el F154 y el 155. El temple por inducción. Cuando se habla de temple por inducción se hace referencia a exponer una pieza de acero en un campo magnético alterno que se hace que el calor vaya penetrando superficialmente en ella. El objetivo de este proceso es obtener una capa superficial de dureza sin llegar a modificar la estructura del núcleo del material. Bueno, para que te hagas una idea y para hacernos una idea también de cómo funciona este proceso, el temple por inducción, se expone la pieza en un campo magnético, ¿bien? La energía del campo magnético se transforma en calor, aumentando así la temperatura de la superficie de la pieza de acero hasta llegar en pocos segundos a la temperatura de temple, 900 grados más o menos. Cuando se alcanza y se sobrepasa la temperatura, el material queda expuesto, pierde las propiedades ferromagnéticas, por lo que ya no aumentará su temperatura. Una vez conseguido esto, se elimina el campo magnético y se enfría la pieza súbitamente. Algunos de los materiales en los que se puede aplicar el temple por inducción son el F125 y el 114. El siguiente que tenemos es el bonificado. El bonificado es uno de los tipos de tratamiento más importantes ahora en la actualidad. La importancia del bonificado radica que este tratamiento permite aumentar la resistencia y la tenacidad de la pieza de acero de manera uniforme. Eso quiere decir que es donde aquí marca la diferencia con los demás procesos, pues no permite adquirir dureza manteniendo bastante elasticidad, por lo que es muy recomendable aplicarlo en aceros que exijan mucha tracción. El proceso se puede lograr gracias al conocimiento de los materiales y conocer sus propiedades. Eh, Hornos de carga vertical son los que también se pueden utilizar, control de proceso mediante robot programable, alarmas en caso de exceso de temperatura, en fin. Tenemos también el estabilizado del acero. ¿Es normal que una pieza de acero sufra daño? Sí, es muy normal. Y tensiones durante el proceso de temple y revenido. Esto se debe principalmente a los bruscos cambios de temperatura que sufren los materiales. Para aligerar estas tensiones y estabilizar el acero se introducen los materiales en hornos que mantienen una temperatura controlada durante 24 horas. El problema se nos presenta cuando aplicamos esfuerzos en las zonas donde han aparecido estas secciones, pues el riesgo que sufren una fractura es bastante elevado, por lo que la estructura del material no ha sido consolidada después de un tratamiento. Eh, por último, tenemos el recocido. El recocido es uno de los tratamientos térmicos mediante el cual persigue que el material tratado pierda dureza y asimismo gane flexibilidad y elimine las tensiones creadas en el metal durante el temple. Esta transformación se aplica sobre todo para facilitar el mecanizado, mantenga una estabilidad dimensional y produzca una mejora de sus propiedades mecánicas eléctricas. El proceso de recocido de metales consiste en un elevado calentamiento, eso sí, del material hasta el punto de austenización entre los 800 grados centígrados y 900 grados. Dependiendo del tipo de acero, sí, seguido de un enfriamiento más paulatino, se aplica a los materiales que ya han sufrido algún tipo de tratamiento térmico e incluso los que vienen bonificados de serie, reduciendo así su dureza prácticamente al mínimo. También tenemos un diagrama de tratamientos térmicos que es como un pequeño resumen de lo que hablamos. Tenemos el calentamiento, la optimización, el enfriamiento, el reconocido, el normalizado y el temple. Podemos decir que los tratamientos térmicos nos han estado presentes en la humanidad desde los tiempos en que los
Maestros herreros hacían espadas y armaduras para las guerras hasta en la actualidad. El estudio de estas técnicas por parte de ingenieros nos ha permitido poder tener materiales con unas propiedades tales que de otra manera se puedan obtener. Gracias.